Señor Thompson, Saludos. buenas tardes. Gracias por recibir nuestra llamada. Le llamamos respecto del informe que ha emitido Uniore sobre las elecciones fallidas de República Dominicana y de los hallazgos técnicos que ustedes confirman haber encontrado. Es correcto, sí. Con, Bueno, vean, con relación, ustedes conocen el documento, ustedes saben Sí, las sí. conclusiones a las cuales llegó transmisión técnica, que fue una solicitud expresa a la Junta Central Electoral, que pudiéramos analizar cuáles eran los elementos que habían llevado a los fallos que se presentaron en las elecciones de febrero, y que pues hicieran las recomendaciones del caso. Ustedes habrán visto que el día de ayer se hizo también público el informe De de la la OEA. Organización de Estados Americanos con una orientación similar, aunque nuestras metodologías, por supuesto, fueron diferentes y fueron desarrolladas en momentos distintos. pero, Así es. No solamente en las conclusiones, sino anterior, en el punto número 6, donde se habla de los resultados, cuando ustedes evidencian que en entrevistas con todo el equipo del Departamento Nacional de Informática, ustedes identificaron en la delimitación de responsabilidades entre las áreas de la Junta Central Electoral que la Dirección de Informática tenía a su cargo actividades que abarcaban no solamente el aspecto técnico, sino también el de la organización electoral en materia de voto automatizado con actividades de planeación, desarrollo, implementación, control de calidad, operación y soporte, cosas o actividades que tal vez dependían de otra dirección, quizás como la Dirección Nacional de Elecciones. ¿Encontraron ustedes que había algún tipo de choque tal vez inadecuado en cuanto a la toma de funciones externas que tenía ese departamento? Bueno, lo que sucede, y esto incluso quien les habla lo ha puesto por escrito en alguna ponencia internacional, es que cuando hablamos de voto automatizado o voto electrónico, en realidad lo informático, lo técnico, se vuelve estratégico. Sí. Y como ustedes lamentablemente pudieron vivir en febrero, un fallo técnico o un error de juicio técnico termina teniendo repercusiones muy grandes para el proceso electoral como un todo. Lo que sí quedó evidenciado en el análisis que se hizo fue que desde el momento en el cual se detecta que hay un problema con algunos de los equipos para el voto automatizado, no hubo una buena gestión tampoco de la reacción ante esta situación, ¿no? Y no hubo una buena gestión en información, no hubo una buena gestión en involucrar a todas las secciones de la Junta Central oye, Electoral, y también la interacción con los partidos políticos fue tardía y fue lenta, y como ustedes ya conocen en República Dominicana fue laboriosa también. señor Thompson, una pregunta, porque no sé si usted tenía el conocimiento de que ese equipo de informática de la Junta tenía alrededor de 20 años trabajando ahí. Ujú. Y ustedes que acaban de hacer un levantamiento puramente técnico, no investigativo, con relación a la comisión de algún hecho delictivo, ¿usted cree que, dado el descubrimiento que ustedes han hecho sobre las fallas técnicas, ¿usted cree que pudo haber imperado la incapacidad o entiende que eso pudo haber sido producto de algo que se quería producir después que todo estaba montado y no se pudo producir? Probablemente, digamos, yo como un observador que tuve el privilegio de acompañarlos en octubre, en febrero y ahora en marzo, eh, vean, yo creo que hay un elemento de contexto que no hay que perder de vista. Digamos, estos errores no produjeron por simple incapacidad, estos errores no fueron producto de un plan deliberado para sabotear las elecciones. Estos errores se dan en un contexto de mucha presión para el personal de informática, porque les acortaron muchísimo los plazos con los cuales tenían que trabajar. Recuerden ustedes que estas elecciones de las de febrero eran elecciones mucho más complejas que las primarias de octubre, porque había papeletas distintas por municipio, porque se trataba de mucha más participación, etcétera, etcétera.
Pero eso hacía que desde el punto de vista técnico se requiriera lo que llaman la personalización de las máquinas, requiriera más tiempo. Y en lugar de tener más tiempo, tuviera menos tiempo. Y es producto de todas las impugnaciones que ustedes en República Dominicana conocen mucho mejor que nosotros, que hubo respecto de los candidatos, del orden en las papeletas, la forma de las papeletas, etcétera. Y esto pues representó que la gente de informática tuviera poco tiempo e improvisara un procedimiento diferente del que habían probado con éxito en el pasado. Señor Thompson, entonces se trata de una situación que desde el punto de vista de Uniore no puede ser penalizable. Cuando digo que no puede ser penalizable porque estamos hablando de una situación que ciertamente fue un fallo, le costó mucho a la democracia dominicana, le costó mucho también en términos económicos al país, pero no se trató de una intención directa ni de los técnicos de la Junta Central Electoral, ni de factores externos o intereses externos que pudieron haber influido en ellos. O sea, entonces se trata de algo que finalmente hay que tratar de evitar que vuelva a ocurrir, pero que no hay forma de decir de que alguien tiene que pagar las consecuencias. Eso le toca determinarlo a ustedes en República Dominicana, pero nosotros no encontramos evidencia de ningún plan premeditado como para dañar las elecciones. De hecho, la Dirección de Informática reacciona cuando sabe del problema, y lo sabe por una cuestión relativamente casual, que es que en un colegio se exige imprimir una papeleta y ya se dan cuenta de que sale incompleta. Pero la Dirección de Informática empieza con un plan de mitigación, pero la verdad es que ese plan no había sido consensuado con los otros actores políticos. Estos reaccionaron, se perdieron muchas horas en el proceso de negociación, y para cuando se trató de implementar ya era inviable por cuestiones del tiempo y también por algunas cuestiones técnicas, ¿no? Es decir, no había una persona por colegio con las credenciales técnicas suficientes como para hacer los cambios en las máquinas, sino que esto le correspondía a los supervisores. Entonces imagínese usted que tratar de movilizar a los supervisores, a todos los recintos electorales, a todos los colegios electorales para verificar que el funcionamiento fuera el correcto, y si no lo era, reemplazarlo con el correcto, no daba el tiempo de 5 a 7 de la mañana. Señor Thompson, mire, yo tengo sobre lo que usted está diciendo, yo tengo, primero que, antes de hacerle la pregunta, recordarle lo siguiente. Para las elecciones de octubre, las primarias de un partido político convocó la totalidad de los electores que hay inscritos en la Junta Central Electoral con capacidad para votar, un solo partido. Y participaron en ese proceso interno cerca del 30% del universo electoral, que en las elecciones de municipales participó el 40 y pico, o sea, 10, 12 más por ciento, más o menos. Pero sin embargo, en este proceso que no se instalaron los aparatitos en todos los municipios del país, como en las primarias del 6 de octubre, hay una situación que yo quiero que usted me aclare. Lo siguiente. Uniore, cuando hizo el levantamiento técnico de los daños, de la falta de tiempo, tal vez de la incapacidad, de la prisa, ¿hizo alguna investigación más profunda para ver si algunas de esas personas de las que falló en la instalación de ese proceso, en el montaje de ese proceso, tenía alguna vinculación directa con algún partido político que pudiera por detrás estar tramando eso para después echarle la culpa a la incapacidad? Una pregunta que usted la puede responder si usted entiende que puede responderla. Con todo gusto, no está dentro de los términos de referencia de lo que nos solicitaron. Exacto. Y si hubiera estado, habríamos declinado, porque la verdad es que eso exige otro tipo de destrezas técnicas que tienen que ver más con la materia penal que con la materia electoral. No, y con la misma ley electoral, que también hay delitos electorales. Señor Thompson, en el punto... Pero ya, digamos, prefigurar dolo, intención, etcétera, son elementos penales
que no entran dentro de las especialidades nuestras, pero que definitivamente además tampoco, y tampoco se le solicitó. Que Exactamente, tampoco se le solicitó. En el punto 3 de las conclusiones, dice que la carga de las boletas electrónicas formaba parte del proceso de clonación de los equipos. Sin embargo, al trasladar las actividades de carga para realizarlas en los procesos de personalización de los equipos, se incluyó una rutina distinta a la que había sido exitosamente probada y utilizada en las primarias del 2019. Por eso aquí mucha gente se pregunta por qué en las primarias todo estuvo bien y en las elecciones todo estuvo mal. Esta nueva rutina, dice la conclusión de Uniore, se incluyó sin suficientes pruebas y controles para garantizar su adecuado funcionamiento. ¿A qué atribuyeron ustedes estos fallos? Bueno, vea, como han dicho con mucha franqueza, al verse ellos cortos de tiempo, ensayaron no el procedimiento que ya se había aprobado para octubre, sino carga por diferentes sistemas, incluso utilizando 2 tipos de módems distintos para hacer la carga personalizada de los equipos automatizados de votación. Esto no se había hecho, ese equipo estaba dentro del kit electoral solamente para hacer luego la transmisión de resultados. Es decir, tenía otro propósito totalmente. De tal modo que al improvisar hacer la carga por medio de esos módems, se cambió completamente el procedimiento que había sido exitoso para octubre. Para colmo, no hubo control de calidad. O sea, alguien no se tomó el cuidado de verificar que independientemente que el sistema dijera carga completada exitosamente, abrir el sistema y ver que esa carga efectivamente estaba ahí. Que eso pudo haber sido una incapacidad o pudo haber sido, que no es el tema de ustedes, porque ustedes, como usted lo dijo, no se les solicitó que hicieran una investigación más profunda, pudo haber sido la incapacidad de los que montaron eso o pudo haber sido intencional detrás de él. Pudo haber, porque por algo ocurrió. El error, el error tiene que tener, el error fue producto de algo. Sí, falta de control de calidad. Usted atribuye, señor Thompson, usted como jefe de la misión técnica. Perdón, si me permiten agregar una sola cosa. Adelante. Vea, también no hacer control de calidad es un problema que ustedes tienen cuando no tienen tiempo. Entonces, cuando ustedes tienen que hacer el despliegue de las máquinas en un periodo muy breve, pueden cometer el enorme error que se cometió en esta oportunidad de no hacer un muestreo de las máquinas. Ni siquiera había que revisarlas todas. Bastaba con haber hecho un muestreo del %, del 1%, y ver si efectivamente todas las máquinas habían cargado bien. Así es. Entonces, ¿entiende usted, finalmente por mi parte, señor Thompson, que no haber revisado el protocolo de seguridad y de calidad simplemente se debió a premura, a cambio de fecha, a falta de tiempo, porque tantos errores secuenciados tienen que tener una razón? Bueno, no, fíjense que yo les estoy poniendo el contexto en el que esto se da. Y creo que en la vida nosotros entendemos que cuando nos vemos muy presionados a hacer operaciones delicadas en poco tiempo, aumenta la capacidad de cometer errores. Pero no estamos diciendo, ni lo dice nuestro informe, que eso sea un eximente de los errores que se cometieron. Aquí ha habido actos de negligencia muy severos, es decir, se improvisó un procedimiento que no había sido probado y luego no se comprobó que los resultados del procedimiento fueran correctos. Y esos son actos de, evidentemente, errores de juicio que en el caso profesional equivalen a actos de negligencia. Bueno. Aquí generó, ya para irnos, Francis, aquí generó muchas preguntas y muchas inquietudes, que en la mayoría de los colegios, no en todos, ojo, las boletas que aparecían eran las del partido gobernante.
Sin embargo, esto pasó en muchos lugares, pero no fue necesariamente la totalidad. Pero sí llamó la atención de por qué en la mayoría salían las boletas del partido gobernante y en una gran mayoría donde no salían, las que faltaban eran las de la oposición. ¿Encontraron ustedes algún tipo de explicación para esto o simplemente todo el fallo técnico no discriminaba al cargar la boleta quién subía y quién no? El fallo técnico no discriminaba. De hecho, el equipo técnico logró evidencia de que en algunas máquinas pues se cargó la boleta completa, en otras máquinas se cargó la mitad, en algunas 3 candidatos nada más, y eso dependió de la forma en que los modems lograron o no lograron hacer la transmisión completa de la información. De tal modo que sería realmente absurdo decir que esto favorecía a un candidato a otro. Probablemente ni siquiera favorecía a los que estuvieran de primeros, porque también hubo el tema de la carga de la papeleta, es decir, resultó que alguna de la información de la papeleta podía ser más pesada que el resto de la información. Ustedes ya habrán visto ese tema, las fotografías, por ejemplo. Entonces, el sistema, si bajaba incompleta la papeleta, iba a pasar solamente la carga más baja y iba a dejar lo que La era más liviana pesado y lo que sin pesaba pasar. más lo dejaba fuera. Exactamente.